Raúl Delgado. Sala. Gracias, Pancho. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a invitar a que hagamos una reflexión sobre tres aspectos. El primero, recientemente tenemos un cambio constitucional en nuestro país. Lo que eran las garantías individuales hoy son derechos humanos. De ahí para abajo tendrá que armonizarse toda la legislación. De tal manera que yo creo que tenemos una gran oportunidad para poder en sintonía, poder sincronizar los cambios constitucionales con toda la normatividad que tiene que ver con la planeación urbana y con el quehacer inclusive arquitectónico. Yo creo que esto nos presenta una enorme, esa coyuntura nos presenta una enorme oportunidad. Eso es lo primero que les quiero señalar, porque entre los cambios constitucionales está el derecho humano a la cultura, ¿verdad? El otro tema que yo quiero invitarlos a reflexionar es que desde la gran crisis, desde la gran recesión que se presentó en los Estados Unidos y en el mundo en 1929, se empezó a discutir la relación entre lo público y lo privado. Y esa discusión no ha terminado. En cada crisis económica esto se vuelve a reformular, se vuelve a replantear y cada día que se hace esta discusión, cada vez que se hace esta discusión ante las crisis, a lo que se llega es a una disminución de más de lo privado y menos de lo público. En 1929 inclusive se hablaba de que el Estado tenía la obligación de atender a los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba, y hoy en día ya se habla de quitarles su derecho a la pensión, a la jubilación. Yo creo que la agenda, como ya lo manifestaba aquí en la mañana la doctora Sanz, está en manos de la sociedad, está en manos de las comunidades. A mí me da mucho gusto que haya representantes municipales, haya representantes de los alcaldes, y yo creo que esta ocasión también, este momento, es para iniciar y abrir la discusión a nivel nacional sobre el gran tema del desarrollo y el patrimonio cultural. Voy a pasar algunas cifras, hay unas imágenes. Pasa la primera imagen, por favor, quien está en la computadora. Este mapa lo que nos marca es la huella del hombre sobre la faz de la tierra. Vemos que el 83% de la superficie del globo tiene huella humana. Cuando la actividad humana empezó, se saturó la superficie europea, el subcontinente indio, el oriente de China, el norte y el centro de Centroamérica. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al continente americano, bueno, también se ve lo que es más luminoso, es la huella más intensa del hombre. Lo que aparece más oscuro es donde hay menos actividad, menos impacto humano. Y como decíamos, el 83% de la superficie de la Tierra tiene presencia cultural. El 17% son áreas desérticas, tundras, zonas permanentes de capas de hielo y áreas que están intocadas por las carreteras, las edificaciones o la infraestructura. La que sigue, por favor. En 1900, el 10% de la población mundial vivía en ciudades. La que sigue. En 2010, el 53% de la población estaba asentada en ciudades. La que sigue. Esta es una prospección, se piensa que en 2050 el 75% de la población, de los pobladores, estarán asentados en ciudades. ¿Esto qué representa? Lo que sigue. Lo que sigue.
pues que existe un peligroso cambio climático, el tema de las emisiones de CO2, ¿verdad? Donde en Shanghái se está produciendo 10 toneladas de dióxido de carbono por kilo y por persona. Perdón, 10 toneladas por persona y por año. La que sigue, que el 75% de las emisiones de dióxido de carbono que se producen provienen de las ciudades. La que sigue, que la Ciudad de México produce 228 kilos por año por persona de desechos residuales y basura, y Johannesburgo 2,5 veces más. La que sigue, que el tema del agua es otro tema importante. Nueva York consume 607 litros cada habitante diarios de agua, en México 150 litros, en Mumbai 90 litros, una distribución muy desigual del aprovechamiento de ese recurso. La que sigue, y también los procesos de certificación. ¿No podrían atenuar un poquito la luz de la pantalla? Pero bueno, está bien. Este no es solamente el tema es también las crisis capitalistas periódicas y las funestas consecuencias, sobre todo que presenta en las economías emergentes. La falta de crecimiento económico, la falta de ingresos suficientes consecuentemente en la población, la inaceptable pobreza, pero sobre todo la desigualdad, la vulnerabilidad de millones de habitantes, el deterioro ambiental y los riesgos naturales, las crisis alimentarias, la salud, los fenómenos migratorios, el consumo cada vez mayor de drogas y la seguridad y la estabilidad, y finalmente la paz. La que sigue, por favor. Ante estos desafíos que se nos presentan para el siglo XXI, yo creo que aquí lo importante es saber cómo inocular un nuevo ADN para las ciudades que ya se están configurando en el siglo XXI. Para este efecto, yo creo que el urbanismo, la arquitectura contemporánea, la preservación de los paisajes urbanos históricos, las zonas, las ciudades y sus entornos, y así como los propios líderes de las ciudades, que algunos llaman la ciudad infinita o la ciudad sin límites, deben desarrollar nuevos roles para encarar los nuevos problemas y no contribuir a agravarlos más. Ellos tienen en su mano, sobre todo las autoridades locales, un gran potencial de poder actuar junto con sus comunidades. La que sigue, por favor. La gran recesión económica de 29 reexaminó las relaciones público-privadas y estas siguen reconfigurándose. Las relaciones económicas, la producción, la posesión de la riqueza, las relaciones sociales, el patrimonio cultural, la identidad y los nacionalismos siguen conceptos en revisión y en actualización y se van conceptualizando cada vez de maneras distintas, sin perder su raíz. Y estas discusiones que se hicieron a principios del siglo XX devinieron en un estado de bienestar, en el estado benefactor, pero después pasamos a un desarrollismo también dependiente y finalmente en la actualidad estamos bajo los imperios de las economías financieras dominadoras. Esa es la realidad, pienso, desde mi punto de vista. La que sigue, por favor. Yo creo que en este contexto es que en la 35 y 36 reuniones de la Conferencia General de la UNESCO es que se produjo el 10 de noviembre estas recomendaciones sobre el paisaje urbano e histórico, y que también, junto con los cambios constitucionales que yo ya señalaba para México, nos da también una gran oportunidad para que algunos de estos conceptos vayan integrándose en las leyes secundarias que instrumentan los cambios constitucionales. Yo creo que muchos de estos conceptos deberán formar parte del Plan General de Desarrollo Sostenible de nuestro país y de los programas específicos estatales
municipales, en donde los agentes privados deben de participar, porque nuestra propia disposiciones de planeación desde el punto de vista jurídico consideran la participación social como una condición sine qua non para que esta planeación tenga no solamente la legalidad, sino legitimidad. La que sigue, por favor. Esta creación humana, es decir, la ciudad, se hace en el espacio y en el tiempo. Y para la humanidad, el patrimonio urbano, como ya se dijo aquí en la mañana, es principalmente un capital social, un capital cultural y un capital económico, que se caracteriza por la estratificación histórica y los diversos valores generados en las culturas sucesivas que la han producido, con una acumulación de tradiciones, experiencias, y que se reconocen en su identidad y en su diversidad. Estos conceptos están extraídos de la propia recomendación que se hace para los paisajes históricos y urbanos, o urbanos e históricos, que el matrimonio está bastante consolidado allí. La que sigue, por favor. Yo creo que la urbanización se está desarrollando en el mundo y consecuentemente también en nuestro país a una escala que nunca antes se había visto en la historia. Está generando, además está produciendo en el mundo transformaciones socioeconómicas muy radicales y un mayor crecimiento de todo tipo, incluyendo, además del económico, etcétera, también un crecimiento poblacional en las ciudades. Y todo este fenómeno yo creo que ha de aprovecharse en los planos local, nacional, regional e internacional, porque nos da también una oportunidad para salir de otros problemas, si lo sabemos hacer y si lo podemos instrumentar adecuadamente. Es cierto también que un desarrollo rápido y a veces incontrolado transforma rápidamente zonas urbanas, zonas históricas y sus entornos. La que sigue, por favor. Se puede fragmentar, se puede deteriorar todo este patrimonio, se puede destruir y afectar profundamente en sus valores comunitarios. Y como se considera que el valor de la cohesión social, el sentido comunitario, es lo que nos puede contribuir a ayudar a resolver muchísimos otros problemas en el mundo y en nuestros países, es que este es un asunto de interés internacional también. Ha de hacerse hincapié, pues, en la necesidad de integrar estrategias de conservación, de gestión, de ordenación del territorio y de los conjuntos históricos y urbanos dentro de los procesos de desarrollo local y de planificación urbana, y que estén asociados definitivamente también a la arquitectura contemporánea, que puede contribuir. La arquitectura también hace ciudad. La que sigue, por favor. La creación de infraestructuras y la aplicación de planteamientos paisajísticos con una finalidad: mantener la identidad urbana, que el principio del desarrollo sostenible, dice la recomendación, entraña la preservación de los recursos existentes. No podemos dilapidar ningún recurso, menos en nuestras economías emergentes y con escasez económica. La protección activa del patrimonio urbano y su gestión sostenible se vuelve una condición absolutamente indispensable para el desarrollo, entendido realmente como el bienestar de la comunidad, de la sociedad, en todos sus sentidos, en su aspecto cultural, social, económico. Y desde luego, aquí no se menciona, pero se ha puesto en riesgo a la propia democracia. La que sigue, por favor. Los cambios demográficos, la liberalización de los mercados, la descentralización del mercado mundial, el turismo de masas, la explotación comercial del patrimonio, el cambio climático, han acarreado pues un cambio
de las condiciones. De ahí que tenemos que repensarnos, no podemos pensar igual, la situación ha cambiado muy rápidamente, aunque algunos visionarios tuvieron esa mirada ya hace algunas décadas, sobre todo mucha gente que ha estado a la defensa de los referentes culturales materiales, ¿verdad? Las ciudades, pues, quedan sometidas a presiones y a problemas asociados antes existentes y nunca antes vistos, inéditos. La que sigue, por favor. La recomendación está desde luego en internet, todos pueden acceder, al final yo doy el link electrónico, pero es interesantísima la definición. Define el paisaje urbano histórico como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que trasciende la nación de conjunto, que también estuvo definida por documentos internacionales y es producto de una serie de reflexiones, o centro histórico para abarcar de una manera, con una visión más amplia, el contexto urbano general y su entorno geográfico, incluyendo desde luego su topografía, geomorfología, hidrología, sus características naturales, su medio urbano, tanto histórico como el contemporáneo, sus infraestructuras, tanto las superficiales como aún las subterráneas, la que sigue, dice la carta, sus espacios abiertos, sus jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial, las percepciones y las relaciones visuales y todos los demás elementos de la estructura urbana, la propia traza, la configuración de plazas, plazoletas, rinconadas, etcétera. Y desde luego deben de incluirse los usos y los valores sociales y culturales de estos conjuntos, de estos sitios. Y debe de tomar en cuenta también los procesos económicos, los aspectos inmateriales del patrimonio, relacionados siempre con la identidad y la diversidad. La que sigue, por favor. Las recomendaciones nos impelen a adoptar las medidas en el marco legislativo e institucional para aplicar en los territorios de la jurisdicción de cada país, no solamente cada país, en el caso de México, en cada entidad federativa y en cada municipio o en cada tenencia o pobladito, en cada comunidad, las normas de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. Pero yo creo que esta es una cosa que tiene que venir desde la base hasta en su momento, ya está establecido y está discutido el Plan Nacional de Desarrollo, pero esto tendrá que permear dentro de 3 o 4 años en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país. Yo no voy a glosar más de la carta está en línea, es solamente un pequeño estímulo para reflexionar. Y reitero lo que decía al principio, es que procuremos buscar, inocular un nuevo ADN en nuestra planeación general, en la planeación del desarrollo que no procura otra cosa, sino el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Raúl, por esta visión que nos compartes con respecto a un panorama que a veces se antoja apocalíptico, pero que en muchos momentos das datos duros de la situación que prevalece en el planeta y en el mundo entero sobre los temas y los desafíos que debemos de enfrentar, no solo como sociedad, sino para, en el caso específico del cuidado y la conservación y preservación del patrimonio cultural, debemos estar alertas. Yo me permitiría hacer un recordatorio, más bien traer a colación un párrafo de la misma recomendación que me parece que es muy elocuente y que tiene que ver
con el futuro de nuestro paisaje histórico urbano. Y dice ese párrafo que este paisaje requiere un entendimiento mutuo entre quienes hacen las políticas, los planificadores urbanísticos y los promotores del desarrollo urbano, así como los arquitectos, los diversos profesionales de la conservación, propietarios, inversores y ciudadanos afectados que deben de trabajar conjuntamente para preservar el patrimonio urbano y asumir al mismo tiempo y esto es lo que se estaba señalando ahora mismo, asumir al mismo tiempo la modernización y el desarrollo de la sociedad de una manera sensible y yo diría también sostenible a la cultura y a la historia, fortaleciendo la identidad y la cohesión social. Creo que este tipo de puntualizaciones de la recomendación son enormemente elocuentes para ver cómo podemos establecer paso por paso una metodología clara y hacer un entendimiento, sacar, digamos, el mayor provecho de las intervenciones que hemos tenido en esta mesa tan rica. Ahora le daríamos la palabra a Gustavo Araoz, presidente, como ya dijimos, internacional de ICOMOS, y que tiene una opinión, una mirada, una serie de conceptos que compartir con nosotros con respecto a cuánto ha sido importante en la acción del ICOMOS y la responsabilidad que este organismo ha tenido en la organización y en el debate en las diferentes regiones del mundo con respecto al paisaje histórico urbano. Gracias. Gracias, Pancho. Quiero comenzar desde luego por darle las gracias a María Teresa Franco, a todo el INAH, Pancho, a Francisco Vidargas, por invitarme a participar en este evento que considero muy importante. Debo decir y subrayar que cuando México llama, yo siempre respondo. Y lo hago no solo por los vínculos de afecto que ya han sido mencionados. Me formé en México, nací en México. En cuanto al ICOMOS, fue aquí mismo en el año 72 en que asistí a la primera, cuando eras todavía estudiante, al primer simposio del ICOMOS mexicano, el Coloquio ICOMOS, que fue aquí mismo en Chapultepec. Luego, para mí, este mismo sitio es sumamente importante. Quizás lo debiéramos declarar Patrimonio de la Humanidad. Pero creo que se está planeando, está en la lista tentativa, exacto. Pero podemos añadir eso como importancia. Pero respondo a México siempre que sí, porque ustedes quizás no lo sepan porque viven en México, pero para nosotros que vivimos fuera de México, nos damos cuenta que México siempre ha sido un líder en todo lo que se refiere a la integración de la cultura en la sociedad y sobre todo el patrimonio cultural, y en el campo de la Convención de Patrimonio Mundial. Todo el mundo escucha a México porque México siempre ha dado los ejemplos claves de cómo se debe proceder. Luego, el mundo siempre está mirando a México y sospecho que nos están mirando en estos momentos. Y nos van a mirar y van a ver qué es lo que va a salir de todo esto. Porque al fin y al cabo los problemas que ustedes están planteando no son únicos de México, son problemas que están ocurriendo en todos los continentes. Una cosa que quería, tampoco quiero, como dijo Nuria, que la Convención de Patrimonio Mundial había nacido de un desespero. No quiero hablar de desespero, sino más bien no estamos en el apocalipsis, al revés. Creo que muchos de los problemas que estamos encarando hoy en día y de los retos fueron en gran parte creados por nosotros y se deben al éxito que hemos tenido en promover el patrimonio. ¿Cómo se mide ese éxito? Ese éxito se mide de muchas maneras. Nosotros fomentamos un cambio paradigmático de lo que se concibe que es el patrimonio y ese cambio ha sido aceptado y los inventarios de monumentos en todo, no de monumentos, digamos, de patrimonio cultural en todo el mundo han sido verdaderamente masivos. Hoy tenemos alrededor de probablemente 10 o 15 veces más patrimonio identificado y bajo protección en el mundo de lo que había hace 20 años. También hemos logrado un apoyo masivo por parte de las comunidades,
que fue una cosa que nosotros siempre predicamos desde un principio, nos quejábamos de que la comunidad no reconocía el patrimonio, y hoy es al revés. La comunidad reconoce el patrimonio y se ha apropiado del patrimonio. Y la prueba de eso está, no quiero meterme en este tema, en los 35.000 firmas que ha habido en apoyo de el proyecto que muy debatido en la UNAM. 35.000 firmas significan un apoyo masivo por parte de la sociedad. Luego entonces es parte de ese gran cambio que ha habido. Cuando yo llegué a la presidencia del ICOMOS me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y me di cuenta que había la mayoría de nuestros mecanismos de protección estaban amarrados todavía a un pasado que se concentraba absolutamente en la protección de la materialidad de los sitios monumentales. Y eso se debía a que desde la Carta de Venecia se habían identificado dos tipos de valores esenciales: los valores estéticos o artísticos o arquitectónicos y los valores históricos. Para identificar y proteger e interpretar estos valores hacen falta peritos. Luego entonces vinieron las acusaciones de elitismo a los que nos ocupábamos del patrimonio, porque era una cuestión que decíamos que el pueblo no lo entendía. Bueno, el pueblo en realidad lo entendió muy bien a la larga y aquí estamos. Y han ocurrido una serie de cambios que yo me di cuenta que si el ICOMOS no reaccionaba y cambiaba, nos íbamos a convertir en una institución fósil, que no íbamos a tener ninguna relevancia en el mundo moderno y en la conservación del patrimonio. ¿Qué fueron esos cambios que tuvieron lugar? Primero, el reconocimiento de la naturaleza dinámica de ciertas categorías de sitios, como son las ciudades y los paisajes, que están en cambio constante según las necesidades y aspiraciones de cada generación. O sea que no se trata tanto como anteriormente de conservar y congelar los aspectos tangibles del sitio, sino más bien de manejar el cambio de una manera que fuera positiva y que mantuviese los valores. También ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, una convergencia del patrimonio cultural con el natural y del tangible con el intangible, con la necesaria expansión de los valores más allá de lo histórico y lo estético a que me refería hace un momento, y que en aquel momento exigían especialistas. Ha habido, desde luego, el apropiamiento del patrimonio por las comunidades, y eso significa que las comunidades ahora quieren definir su patrimonio, no quieren que los especialistas decidan cuál es su patrimonio, ni quieren saber tampoco de tratamientos técnicos, sino ellos quieren proponer cuál será el uso y la función que tenga el patrimonio en la sociedad que ellos están tratando de crear para sus hijos. Luego, eso es una parte importante que me trajo muchos problemas, sobre todo en Europa Central y Europa Oriental, donde existen unos sistemas de lo que le llaman ellos los state conservators, los conservadores del Estado, que eran los que decidían todos. Y en aquel momento me acusaron de traicionarlos, de abandonarlos y de transformar al ICOMOS en una institución que ellos no querían asociarse con ellas. Alemania, Polonia, la República Checa, Hungría, fueron momentos difíciles para mí, pero bueno. Y me di cuenta también que mucha de nuestra doctrina y nuestra metodología había cambiado drásticamente como resultado, yo diría, de tres documentos fundamentales. Uno fue el documento de Nara, desde luego. El otro fue la Carta de Burra de Australia ICOMOS. Y el tercero, que a Valeria Prieto le va a gustar, es la Carta de Arquitectura y Patrimonio Vernáculo, que pone un valor igual sobre la materia que sobre los procesos y el conocimiento. Luego entonces hay que proteger no solo lo que podemos tocar, sino también el genio humano y la transferencia de conocimientos de una generación a otra, de manera que esto pueda seguir evolucionando. Para mí la carta esa la Carta de Arquitectura Vernácula me transformó por completo. Luego entonces hemos
desde entonces se han venido aceptando todas estas cosas y todas las preocupaciones que yo tenía en aquel momento fueron incorporadas en las recomendaciones del paisaje histórico urbano, cosa que no porque yo lo influyera, sino porque había mucha gente como yo que estaban pensando en lo mismo. Y ha sido un documento clave en la conservación del patrimonio de una manera más amplia, de la manera que el patrimonio se percibe hoy, y quizás todavía tengamos que hacer mucho para crear nuevas metodologías, nuevas legislaciones que reconozcan esta naturaleza nueva del patrimonio, que es mucho más amplia de lo que la mayoría de las legislaciones de muchas naciones incorporan. Luego eso nos sigue siendo un reto que tenemos que seguir luchando. Luego, y esto es parte de la lucha, así que estamos en buen camino. Quiero hablar un poco también de la Convención de Patrimonio, de Patrimonio Mundial, que sí nació de un desespero y fue casi como que se dieron por vencidos en aquel momento y decidieron el patrimonio cultural no lo podemos conservar, luego entonces vamos a concentrarnos sobre aquellos sitios que sí hay que conservarlos y veremos qué pasa con el resto, pero era casi un grito de desespero y de ya, que se acabó la cosa. Gracias a Dios, esa visión no tuvo ningún valor y la Convención de Patrimonio Mundial se ha convertido en otra cosa que es mucho más importante. Y es que la Convención obliga a los Estados partes que ratifican la Convención a que tomen una serie de pasos muy generales para proteger la totalidad del patrimonio. Crear servicios de monumentos, programas de formación y de expandir la capacidad, etcétera, inventarios de monumentos y así. Pero el instrumento principal de la Convención es la lista de Patrimonio Mundial. Y hay que enfatizar que el propósito de la lista de Patrimonio Mundial es la conservación de esos sitios, la mejor conservación de esos sitios posible. No es promover el turismo, no es muchas otras cosas, es conservar el sitio para la generación actual y las generaciones venideras. Luego entonces, el Estado parte que ratifica la Convención, nadie obliga a nadie a que inscriban ningún sitio en la lista de Patrimonio Mundial. Todo el mundo lo hace de manera voluntaria. Pero hay que tener en cuenta que cuando un Estado parte inscribe un sitio, se compromete a ese altísimo y máximo nivel de protección. No es estar jugando que si esto sí, que si esto no, es todo. Porque los sitios Patrimonio Mundial tienen que ser el ejemplo máximo para todos los otros sitios que nunca serán Patrimonio Mundial, para que puedan emular esos esfuerzos. Y en ese sentido, debo decir que aunque yo sé que ustedes se autocritican mucho, en México también la manera que ustedes han manejado el patrimonio, que han manejado su lista tentativa y todo, ha sido un ejemplo para todo el mundo y la gente, lo repito una vez más, mira a México. Y deben estar ustedes muy orgullosos de eso y seguir enfatizando la necesidad de mantener esta tradición. Luego entonces, lo bueno de ser el último en hablar es que ya todo se ha dicho. Creo que todos los conferenciantes previos, Raúl Delgado, Sánchez Cordero, Nuria, Ernesto Becerril, ya dijeron todo lo que había que decir y yo le haría eco, pero no quiero repetirlo. Solo quiero dejarlos con esa idea de que la protección del patrimonio, de los sitios de patrimonio mundial, son importantes, tienen que ser al máximo nivel y tienen que servir de ejemplo para lo demás, que nunca será patrimonio mundial. No se trata de establecer una aristocracia de sitios patrimoniales que se lleven lo mejor, sino tienen que ser lo mejor para que sirvan de ejemplo para el resto. Y felicito a Lina porque siempre lo admiro, toda la labor que hacen. Y bueno,
y he oído algunos rumores que les interesaría volver al Comité de Patrimonio Mundial. Me parece bueno. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus riquísimas intervenciones y desde luego a esta audiencia que sé que tiene una enorme densidad cultural y que será una parte importante de la transmisión del conjunto de conceptos y de ideas que aquí se han vertido, más todas aquellas que desde luego no pudieron ser abordadas. Yo quisiera centrar lo que a nuestra parte, a partir de esta reunión, compete en lo siguiente. En efecto, pues las ponencias todas toman desde distintos ángulos una lectura de cómo poner al día esto que Jorge Sánchez Cordero llama los patrimonios, que desde luego todos aceptamos que el concepto de patrimonio se va cada vez más complejizando hasta ser una realidad que en verdad refleja la diversidad. Esto creo que es un hecho. Para nosotros esta mesa es una propuesta fuerte para comenzar a lanzar una serie de documentos que quisiéramos tuvieran la mayor difusión. Estos documentos creo que solo se pueden hacer por la vía de los que están aquí presentes en la mesa, pero de muchos que están sentados aquí entre el público. Se trata de algo muy específico. Si nosotros observamos lo dicho aquí, hay realmente un seguimiento de cómo se fueron transformando los conceptos, de cómo en distintos momentos se ha ido abordando la problemática que remite en primer término al valor de la cultura, al valor del desarrollo sostenible y específicamente a los patrimonios que hoy podemos identificar. Decía Nuria en efecto que en el arranque en la convención en el 72 se partía de esto que ella denominó cierto miedo, porque textualmente dice, constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que les agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más terribles. Yo pienso que el conjunto de cifras que se dieron aquí es para, por un lado, que veamos la parte catastrófica que se cierne sobre el mundo, pero también para tener una lectura bastante clara de dónde están las fortalezas y de qué hacer frente a datos irrepetibles como el crecimiento de la población mundial, como algunos de los que dio Raúl Delgado, como otros que se plantearon por parte de Jorge Sánchez Cordero. Es decir, son muchos los problemas y sobre todo demasiados los ángulos desde los que estamos obligados a leer esto que llamamos la tarea de investigación básica, de conservación, de difusión y de algo que hoy se vuelve un sine qua non también, de diálogo con la llamada sociedad civil o sociedad en general. Yo no pongo tantas expectativas como las pone nuestro queridísimo colega Raúl Delgado, en que esto sobre todo va a ser obra de la sociedad. Todo es obra de la sociedad, diría yo, ¿no? Y no podemos imaginar estas instituciones sin lo que ha sido un planteamiento que deviene de lo social, en un diálogo con los expertos. Pero yo sí creo, y en eso asumo lo que nos decía don Gustavo Araoz, que nuestra autocrítica tiene que ser cada vez más grande. Y por tanto, las tareas que nos competen a niveles distintos en órdenes de gobierno son muy exigentes y la verdad no nos deben de permitir el mínimo descanso. Yo creo que en efecto es en el orden municipal en donde desde el punto de vista gubernamental
tendremos todos que dialogar más fuertemente, convencernos de aquello aquello que se convierte en objetivo común, y tercero, de establecer ese diálogo que tiene que ver con el tema que también exalcó aquí nuestra mesa, que es el de la percepción. Basta leer algo sobre esto que se convertirá, según nos dijo aterrantemente Raúl, en el 75% de la zona habitable del planeta. Basta leer un poquito, hoy que tenemos acceso a todos los periódicos del mundo en un ratito, de en dónde están las discusiones y a qué grado se manifiestan las inconformidades. Pero también les diría que si bien se pueden poner muchos ejemplos de lo que se llama disensión, de lo que se llama resistencia, de lo que se llama resiliencia, también podemos poner los ejemplos de aquellos sitios en los cuales la gestión territorial, la planeación, el otorgamiento de los usos del suelo tienen un procedimiento democrático. Y allí la sociedad tiene un primer respaldo, y buena parte de estas tareas de planeación urbana, de desarrollo urbano, de uso del suelo, reside en la tarea de los gobiernos municipales. Creo yo que es impensable no mantenerse en un diálogo constante a nivel de los estados de la República, de la Federación como tal, y que también es indispensable que la Federación mantenga un diálogo constante con el Poder Legislativo y con el Judicial. Si hoy releemos lo que se ha planteado en los últimos 3, 4 meses con respecto a las supuestas reformas que habría que hacer, que van en muchos casos en sentidos verdaderamente encontrados, es decir, de los segmentos que piensan que debe reforzarse enormemente la legislación para proteger el patrimonio, de aquellos que piensan que habría que cambiarla, adicionarla, y de aquellos que piensan que más bien habría que desaparecerla. Bueno, esto tiene que ver con lo que planteó Nuria también en términos de dónde está situada la cultura. La verdad, sí se ha logrado que la cultura sea un referente. Ya no puede haber un discurso para ganar una elección o una entrada a una academia sin que se omita la referencia de la cultura al centro del desarrollo sostenible. Nosotros también sabemos en dónde está el vacío, el eco y lo sólido de la proposición. Y tenemos que jugar en esos 3 espacios. Por lo pronto, yo quisiera también hacer un juego aquí con lo mucho expresado en la mesa, con todo lo que planteó Becerril, con lo que dijo Sánchez Cordero, con lo que planteó Raúl, con lo que plantea Nuria. Nuria en un momento dado dijo, con esa habilidad extraordinaria que tiene, no solamente conocimiento, sino la fluidez para hablar, dijo, bueno, pero no me voy a ir por la tangente, cuando hizo aparecer la cantidad numerosísima de aspectos que hoy juegan para que algo, en viejos términos, se defienda, tipo esa primera lectura de la Convención en 72, o para que algo triunfe como propuesta innovadora. Demasiados elementos y no están todos. Estamos en la obligación de detectarlos todos. Estamos en la obligación de leer, que no nos van a leer como expertos, sino como gente capaz de describir eso que los habitantes, las llamadas comunidades, que son muy diversas y se enciman unas con otras y pueden tener proposiciones casi de lucha. ¿Cómo leer desde la antropología? Y por eso me parece tan importante la misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo leer desde la antropología este fenómeno y cómo está cerca de todas las ciencias? Esto es absolutamente multidisciplinar, que pueden hacer factible un discurso convincente. He oído muchísimas críticas recientes para decir, bueno, estuvo bien el 72, pero hoy que todo ha cambiado, esto parece ser un planteamiento de anticuaria. Cuando uno entra al fondo, resulta que no hay tal, porque sigue siendo también cierto
que hoy en día hay razones de deterioro y también de destrucción por la evolución de la vida social y económica que afecta, tal como se dijo en el 72. Yo voy a apelar a algo que fue un lapsus. Estoy recurriendo mucho a ti, Nuria, no solamente porque te admiro, sino porque me pareciste particularmente elocuente. Un momento en que tiene un microlapsus y dice: estos factores, autenticidad e integridad, pero se le fue la palabra autenticidad y creatividad. Bueno, yo apelo a esto último, a nuestra comunidad. O somos capaces, primero, de establecer un diálogo con agenda clara entre los órdenes de gobierno, de detectar sin fantasía a las sociedades, a las organizaciones especializadas, a los colegios, a las universidades y estas formas nuevas que se organizan en 3 minutos por redes para argumentar, recibir y dar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta mesa, porque en efecto es un asunto. Yo tuve la dicha hace muchos años de presidir el Comité del Patrimonio Mundial y recuerdo que el asunto residía muchísimo si uno tenía algo que proponer o no, de si sabía la circular 27 número 48.2 y si podía más o menos hacer la historia de cómo han venido dándose estas cartas, declaraciones, cómo están las vinculaciones entre ellas. El ejercicio que yo propongo con ustedes, con todos los presentes y quienes quieran sumarse, es que a partir de esta mesa, con la experiencia, porque si nadie nos puede negar ese asunto de haber estado mucho tiempo, lo cual, como se ve, pues no aseguro tampoco todos los éxitos, pero mucho tiempo sí llevamos muchos de los aquí presentes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde les propongamos, en apelación al conjunto de documentos rectores en este campo, que es el que nos convoca, un asunto que tiene que ver con la conceptualización y con los argumentos más importantes, pero a la espera de hacerlo interactivo y de que la gente nos haga los comentarios, porque muchas defensas se quedan atrapadas en el sentido de la contundencia que tiene, por ejemplo, la comunidad, la asociación de amigos, los defensores de los vecinos, y es más, en muchos casos triunfan, pero no lo alimentamos del conjunto de reflexiones que deberían de estar a la mano de cualquiera que tenga un concepto claro de qué pretende destruir o defender. Es muy curioso, muchos de los grandes desarrollos que se están planteando, se plantean solamente bajo el asunto de que esto es para el desarrollo económico y social, pero el sustento no pasa más abajo. Y muchas veces somos incapaces de traducir con claridad, como decía Gustavo Araoz hace un momento, no tiene que ser estrictamente la jerga de los especialistas, pero sí tenemos la obligación de poner en valor el saber de los especialistas, que de ninguna manera lo es todo, porque entonces sería cuestión de dejar el manejo de la sociedad a un sector bien determinado, y la vida no es así, como se comprueba internacionalmente. Entonces, haremos este pequeño ejercicio. Es un compromiso que tomaremos desde monumentos históricos, desde el área de patrimonio mundial, al que invitamos desde luego a nuestros ponentes. Trabajaremos muy de cerca con el ICOMOS, tanto mexicano como el ICOMOS internacional, y desde luego estaremos muy cerca de todas las instituciones que en la Secretaría de Cultura tienen que ver con esto, y particularmente sitios y monumentos, y el INBA se quiere sumar también, y desde luego con la representación de la UNESCO. Estamos en la obligación de darnos a entender. En tanto eso no se logre en públicos mucho más amplios, no estamos cumpliendo con nuestra función de investigar a fondo para conservar y para difundir, admitiendo que no en todo tenemos la razón, pero en tanto mantengamos la crítica, la autocrítica, la voluntad de aprender y sobre todo la de innovar, la de estar en un ámbito cada vez más creativo para hacernos escuchar.
explicar una y otra vez nuestras razones. Somos reiterativos, no somos tercos. Estamos abiertos a escuchar las proposiciones de quienes piensan que en uno o en otro sentido se debe cambiar. Pero ante todo, yo les pido que nos acompañen en un esfuerzo que nos implica, así como de ahorita tomen una decisión, que nos acompañen en las razones que deben avalar no solo los actos de autoridad, sino nuestros dichos. Nuestros dichos de verdad tienen que ser enormemente inclusivos. Creo, de retomar simplemente lo dicho en la mesa, estamos afortunadamente en uno de los terrenos más emocionantes, por los que más vale la pena luchar, porque la cultura sí está al centro del proyecto de desarrollo sostenible, porque la cultura hoy está tremendamente intercomunicada y los ejemplos de todos lados pueden estar cercanos a nosotros, y porque también nos interesa para escuchar a quienes no quieren que seamos. Pues yo los invito a una tarea creativa y en verdad agradezco muchísimo la contribución de hoy. Continuaremos convocando a mesas y desde luego hacer estos pequeños ejercicios que no nos será muy difícil por la vía del internet, que los tengan en sus manos y si dicen que fueron medios torpes, también nos lo hagan saber. Muchísimas gracias a todos. Pues yo creo que no. Pues gracias. Sí. Quisiéramos, en nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Patrimonio Mundial y por supuesto al Castillo de Chapultepec, agradecer su presencia. El exhorto de la directora general de este instituto ha sido muy claro, ha sido una invitación importantísima para quedar en comunicación como las redes lo permitan, y nosotros estamos con el compromiso de trabajar a la mayor brevedad posible, es decir, esta misma semana, la transcripción de las charlas que aquí se dieron para poder establecer un mecanismo de diálogo permanente con toda la audiencia que está aquí presente y con la sociedad en su conjunto. Me parece que esto ha sido realmente muy elocuente en el momento que estamos atravesando y el desafío que tenemos hacia futuro para la conservación integrada del patrimonio cultural, como bien lo señalan las cartas internacionales. Muchísimas gracias.